gobierno se ha planteado una ambiciosa política en materia de vivienda. Desde la campaña, Claudia Sheinbaum prometió la construcción de 1 millón de viviendas en todo el país, 500,000 a través de la Comisión Nacional de Vivienda y otras 500,000 desde el Infonavit. Para lograr estos objetivos se planteó una reforma que busca modificar la estructura de esta institución, del Infonavit, que había sido fundamentalmente tripartita hasta ahora, para ahora darle, digamos, más preponderancia al gobierno en ciertos órganos de decisión. Por ejemplo, la Comisión de Vigilancia, que antes tenía 3 miembros por cada sector, ahora tendrá 5 representantes del gobierno y solo 2 de la iniciativa privada y de los trabajadores. Lo mismo ocurrirá con los comités de auditoría y transparencia, en donde el gobierno pasará a tener un representante, a tener 3. La 4T ha justificado estos cambios con el argumento de que las representaciones empresariales y de los trabajadores no permitían a la Auditoría Superior de la Federación revisar sus fondos, de modo que los actos de corrupción quedaban impunes. De hecho, en los últimos días, el titular del Infonavit, Octavio Romero, ha estado denunciando algunos casos de corrupción serios que hubo en el pasado, y aún así la oposición pues ha realizado varias críticas a esta reforma, señalando que el gobierno busca aumentar su control sobre la institución al reducir el tripartismo en las decisiones, del Infonavit, en las direcciones relacionadas con vigilancia y control de las inversiones. De acuerdo con la oposición, con esta reforma el gobierno toma el control sobre billones de pesos del presupuesto público que son de los trabajadores. Bueno, para conocer mejor de qué va esta reforma, por qué se pensó así y los casos de corrupción que se han detectado en el Infonavit, vamos a conversar ahora con el ingeniero Octavio Romero, director general del Infonavit, a quien le agradezco mucho estar en el octágono. Octavio, muchas gracias por estar aquí. ¿Le preocupa a la oposición sobre todo que se aumente la participación del gobierno en los órganos del Infonavit? Y pues esto se ha justificado por las malas prácticas de la iniciativa privada y de los líderes sindicales dentro de la institución. Pero yo quisiera preguntarte, Octavio, ¿qué pasaría si en el futuro tuviéramos un gobierno que realizara malas prácticas? Es que a veces siento que algunas de las reformas de la 4T están pensadas como si ustedes fueran a gobernar para siempre y quizás algún día llegue un gobierno corrupto. ¿Qué pasaría si un gobierno en el futuro quisiera hacer negocios con los recursos de los trabajadores o hacer mal uso de ellos? ¿Cómo haremos si esas instancias que antes estaban más equilibradas, donde tenían una cuota de poder los empresarios, una cuota de poder los trabajadores, pues ya no van a tener ese poder de influencia que tenían antes como para hacer un contrapeso? Hernán, nada más comentarte algo. Eh, no se pierde el espíritu tripartita en Ajá. el Infonavit, porque el máximo órgano de gobierno del Infonavit es tripartita, el Consejo de Administración es tripartita, el Comité de Auditoría es tripartita, el Comité de Transparencia es tripartita, el Comité de Inversiones es tripartita. Es decir, todos Claro. los órganos de gobierno prácticamente son tripartitas. ¿Qué cambia, Hernán, en esta reforma al Infonavit? Que al día de hoy hay 3 direcciones generales. La que preside quien te habla, un servidor, pero también hay una dirección general del sector de los trabajadores y hay una dirección general del sector de los empresarios. Están al mismo nivel que nosotros, pero ellos no desempeñan ninguna función operativa, aun cuando tienen una estructura de trabajadores y de funcionarios. Eso desaparece. Desaparecen esas 2 direcciones porque no le aportan nada al instituto. Sin embargo, sí influyen en las decisiones del instituto. Ujú. ¿Qué cambia en esta reforma al Infonavit? Que a diferencia de, bueno, hasta el día de hoy, que todavía no se ha hecho la reforma, esperemos que en los próximos días, pero el director general, o sea, el director general del Infonavit
no forma parte del Consejo de Administración, no forma parte de la Asamblea, no forma parte de los comités. Es decir, la parte que opera y que dirige al Infonavit no tiene que ver o no forma parte, no tiene ni voz ni voto dentro de los grandes órganos de gobierno del Infonavit. Eso cambia, Ajá. pero para fortalecer al instituto, no para quitarle absolutamente nada ni al sector trabajadores ni al sector de los empresarios. Es importante esto, entonces no es acertada esta apreciación de que se acaba con el tripartismo al interior del Infonavit. Y Octavio, en días recientes anunciaste o diste a conocer un mecanismo de corrupción, un modus operandi de administraciones anteriores que otorgaron créditos impagables a los derechohabientes del Infonavit y donde participaban despachos de abogados que se dedicaron pues a desalojar a los derechohabientes, despachos de abogados y también jueces. Y creo que es un tema especialmente interesante porque mencionaste en la mañanera el caso del juez 60 de lo civil en la Ciudad de México, que es La sala un 60, juez, ¿perdón? la sala 60. La sala 60, pero supongo que Sí. te refieres al juez José Manuel Salazar Uribe, que es el juez 60. No vamos a dar nombres porque Bueno, acuérdate que todo lo que sea susceptible de una demanda la vamos a hacer, entonces claro, pero no uno como obstaculizar. periodista pues puede hacer notar el hecho de que pues estás hablando de un juez que, bueno, por sí solo tramitó 63,000 de estos juicios y es un juez en particular, esta persona pues es un juez muy criticado por actos de corrupción en el pasado, los cooperativistas de Cruz Azul lo denunciaron por haber sido un juez muy corrupto, de los que facilitaron incluso algunos de los negocios que en mi caso pude investigar del ex consejero jurídico Julio Scherer Ibarra en el caso Cruz Azul para imponer a una nueva dirección en la cooperativa. Y es este mismo juez el que aparentemente ustedes están denunciando. Me llamó mucho la atención, quería preguntarte qué es lo que han encontrado ahí, aunque no me puedan hablar de este caso, de este juez en particular, pero ¿cómo operaba este esquema de corrupción? Es terriblemente delictivo, es una asociación delictuosa que ya estamos inhibiendo, que ya no se van a seguir dando los casos, pero imagínate, Hernán, que por razones de estos créditos impagables que se daban en el Infonavit, donde un derechohabiente, a pesar de pagar sus intereses, a pesar de pagar sus amortizaciones de capital, su crédito en lugar de bajar subía, pues trajo como consecuencia mucha cartera vencida, que no es atribuible al derechohabiente, sino al Infonavit que les cobraba de manera onerosa, de manera, ¿cómo se llama esta palabra que se me olvida de repente? Cuando se cobra de más los intereses, bueno, ¿Fanatosismo? sí, una barbaridad en el cobro de usura. Usura, usura, sí, sí, sí. Bueno, entonces, ese derechohabiente, porque le cobras de más, no te puede pagar. Entonces, en lugar de buscarle una salida a esta injusticia, lo que haces es que lo demandas. Contratas despachos para que lo demanden y le quiten su propiedad. Ahora, ¿cómo funcionaban estos juicios masivos? Si tú tenías en Campeche 5,000 personas susceptibles, de acuerdo con estos despachos, de ser denunciados, no los denunciabas en Campeche, sino que te llevabas a Nuevo León, a Baja California, a Sinaloa, a Querétaro, y los denunciabas allá. Entonces el afectado, el derechohabiente, nunca se enteraba de que estaba siendo denunciado y por lo tanto tampoco eh, le era entregado nunca le informaban. Se hacían en los estrados las notificaciones, nunca se enteraban y los despachos ganaban facilito el problema, porque el, el afectado
ni sabe, muchos ni siquiera saben que ya les quitaron su casa. Y probablemente podemos suponer, Octavio, que estos despachos le pasarían algún pago indebido a los jueces que estaban involucrados en emitir estas sentencias a modo. No te lo podría yo decir, pero sí te puedo contestar de esta manera, para que veas que no eludo tu pregunta. Lo que no suena lógico suena metálico. Así es. Este, ¿Qué es el caso de la Ciudad de México? Caso de la Ciudad de México, hay 74 salas judiciales para este tipo de cosas. Y en una sola, lo que tú decías, en la sala 63,000 juicios. Todas las denuncias ¿Por qué todos caían en esa sala? en esa sala Y cuando se hay supone 70 y que el tantas. sistema de asignación de casos es aleatorio. Imagínate. Y entonces la consecuencia es de que de todo el país, los juicios que se denunciaron en la Ciudad de México fueron a la sala 60. Mm. Entonces hoy me pregunta, cuando me preguntan acerca de este asunto, pues les digo, oigan, pues lo que no suena lógico suena metálico, no No, hay explicación. y además, Octavio, pues esto viene a reforzar una vez más la tesis de que el Poder Judicial de la Ciudad de México en particular es uno de los más corruptos del país. Y creo que también pone en duda pues a la persona que ha estado al frente de la titularidad del Poder Judicial de la Ciudad de México durante estos años, porque en el fondo los casos no se dirigirían todos a una misma sala si no hubiera algún tipo de compromiso o si no hubiera alguien ayudando a que las cosas se den de esa manera. Sí, seguramente así es, pero te debo decir que en todo el país se reprodujo este mecanismo. Ujú. Los denunciados de Tabasco se iban a otros estados, los de Campeche a otros estados, los de Nuevo León a otros estados y a su vez en Tabasco se recibían, en Nuevo León se recibían de otros estados. Era como una red de corrupción entre los despachos de abogados, los jueces, evidentemente funcionarios del Infonavit, notarios, toda una red bien hecha, para el mal. Es un caso muy interesante. Yo espero que se investigue realmente y que se llegue al fondo y que no pase solamente de una denuncia en la mañanera, porque ha habido ocasiones en las que las denuncias son solamente actos públicos, pero nunca terminan de deslindarse responsabilidades. Y hoy que queremos un poder judicial diferente, pues creo que valdría la pena que se investigaran prácticas de este tipo que no hubieran ocurrido sin un poder judicial corrupto como el que hemos tenido en este país, quizás el más corrupto de los tres poderes sea el poder judicial, y que podamos saber los ciudadanos qué fue lo que pasó y que los cómplices pues paguen por sus fechorías, ¿no crees, Octavio? No, pero fíjate que ya sabemos qué fue lo que pasó, lo que queremos es que paguen, porque ¿sabes cuánto nos costó, cuánto le costó a los trabajadores, al Infonavit, estos 160 despachos que hicieron demandas contra 373,000 derechohabientes? Les costó a los trabajadores, al Infonavit, alrededor de 30,000 millones de pesos. Imagínate la cantidad de dinero. No, pues esto no se puede quedar en una denuncia de la mañanera, como tú dices, ni en una anécdota. Esto debe, como dijo el que le dieron el golpe en el ojo, Hernán, esto no se va a quedar así, se va a poner morado. Pues esperemos que sí, porque sí lo que denunciaste me parece que es de lo más grave, de lo más escandaloso y ojalá no quede, insisto, en una simple acusación en la mañanera, sino que realmente se investigue y paguen pues los que tienen que pagar esto. Muchas gracias, Octavio Romero, por estar en el octágono. Al contrario, te mando un abrazo y me da mucho gusto saludarte, Hernán. Saludos.